definitivamente la longevidad empieza cuando nacimos. Desde ahí empieza la longevidad. Totalmente, sí, sí, sí. Y definitivamente algo que debemos entender es que la longevidad tiene un componente genético, pero después de cierta edad, una vez que alcanzamos nuestro máximo pico de desarrollo, no es genética, es estilo de vida. El estilo de vida es realmente lo que nos va a determinar nuestro estado de salud en esa etapa, cualquier etapa que queramos. Entonces, no es genético, es estilo de vida básicamente. Estimados amigos de AMAI, la nueva generación orgullosa vez 50 más, estamos en otro capítulo más de AMAR TV. Como saben ustedes, aquí van a poder saber todo lo que tiene que ver con lo que es la industria de ciencia de retiro, todo lo que es con la economía de la longevidad y todo lo que ofrece las grandes oportunidades del Need Retiring. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a tocar un tema que ya se empieza a hablar mucho, pero la verdad no todo el mundo sabe exactamente de qué se trata. Y en esta ocasión nos enfocamos a buscar a alguien que realmente entendiera este tema para que lo pudiera compartir con ustedes y que poco a poco vayamos entendiendo las grandes oportunidades que tiene este tema. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a lo que es la economía de la longevidad, y para ello estamos invitando aquí a mi estimado Sergio. ¿Cómo estás, mi estimado Sergio? Hasta la Ciudad de México, ¿cómo estás? Hola Javier, muy bien. Hola, ¿qué Pues tal? aquí estamos disfrutando de la Ciudad de México por hoy y muchísimas gracias ahora y encantado de tratar este tema de longevidad, de salud, de todo este ecosistema que es el organismo y el cuerpo humano para un entendimiento que nos lleve a vivir mucho mejor, efectivamente. Así es, así es. Bueno, pues yo creo que ya mucho de nuestro público, mi estimado Sergio, pues ya sabe el tema de que queremos estar teniendo una longevidad sana y activa. Y en ese tenor, yo creo que es muy importante lo que tú has comentado en ocasiones anteriores, todo lo que es el tema del cuerpo, alma y espíritu. No nada más es Correcto. atacar el tema del cuerpo, sino también atacar el tema del alma, del espíritu, y todo eso tiene que ver con un ecosistema. Y hay un tema que recuerdo la primera vez que hablé contigo, que hablábamos del tema de wellness, ¿no? Que ahora todo el mundo le quiere llamar wellness a todo. Y aquí yo creo que es importante que gente que le sabe bien como tú, mi estimado Sergio, pues pueda realmente explicarnos, a ver, para ti, ¿qué es la longevidad y el por qué esta expectativa de vida, que cada día vamos viendo que va en crecimiento, qué tiene que observar la sociedad para realmente alcanzar una longevidad activa, sana, independiente y productiva? A ver, platícame, mi estimado Sergio. Sí, definitivamente este tema de longevidad empieza a tener un boom después de la pandemia, cuando nos damos cuenta realmente de lo que es la salud, estar en un estado saludable y no solo saludable, es mantenernos en un tema óptimo, en un estado de salud óptimo que nos permita básicamente disfrutar de lo que nos gusta, de disfrutar de las personas que queremos. Es cuando nos damos cuenta, después de la pandemia, básicamente, antes de la pandemia, ya veníamos trabajando el tema de medicina preventiva, la medicina proactiva, empezaba la medicina de estilo de vida, pero es la pandemia la que nos rompe el esquema y nos hace entender lo importante que era en ese momento estar estar en un estado de salud que nos permitiera afrontar ese virus, esa enfermedad, como lo hayamos visto o vivido. Es ahora que este tema de bienestar empieza a tomar diferentes contextos y empieza a transformarse a un tema de longevidad, a un tema que hoy queremos estar en un tema de longevidad saludable. Al final, la medicina, tanto la reactiva como la proactiva, están viviendo un momento impresionante en avances médicos, en avances científicos, en avances tecnológicos. Y es un hecho que vamos a vivir más. Ahora, ¿cómo los vamos a vivir? ¿Sanos o enfermos? Y es decisión propia tomar una acción inmediata. Básicamente,
en este tema que platicamos tú y yo en el rango de edad de los 50 plus, como lo vamos a ver en el evento, es un hecho que no nos tocó, es un hecho que a nosotros no nos tocó este estilo de vida preventivo, este estilo de vida enfocado en la salud. Definitivamente los 50 plus, incluso un poco antes, y los que ya estamos en ello, es un hecho que viviremos, que debemos de elegir cómo queremos vivir esos últimos años de esa edad, que puede ser a los 80, a los 90 o los 100. Es un hecho que hoy se viven con condición crónica. Es muy difícil en nuestro campo, ya hablaremos de lo que hacemos, pero en nuestro campo encontrar a alguien en una salud perfecta. La salud perfecta no existe. La salud óptima, sí, la salud óptima, tenemos la capacidad de ser nosotros mismos quienes dirigimos ese camino. Entonces, es muy importante hoy en los 50 plus entender que ya tenemos la mayoría, si no es una, dos o tres condiciones, porque de las cuales pueden ser crónicas y la que menos queremos es una condición crónico-degenerativa. Esa es la que realmente debemos de evitar en el futuro. ¿Y cómo hacemos? Bueno, pues hay que tomar acción. Nunca es tarde para empezar. Lo mejor es empezar lo más pronto posible. Es así que la medicina de longevidad, básicamente, bajo un contexto muy amplio que implica, que implica un ecosistema completo, toma un despegue, un potencial increíble en estos años. Muy bien, muy bien. Oye, pero a ver, creo que explicas muy adecuadamente, mi estimado Sergio, lo que es el tema de la longevidad. Pero a mí me gustaría, si me lo permites, primeramente Claro. hacer una pregunta muy personal. ¿Quién es Sergio y por qué lo lleva a entrar en este sector de longevidad? Que yo sigo insistiendo que la mayoría de la población todavía no entiende que la expectativa de vida ya se disparó y que siento que no estamos analizando adecuadamente qué va a pasar con esto y porque ya es un hecho, y acabas de comentar el tema de los 50 plus, es un hecho que vamos a vivir más. Pero a ver, antes de entrar en ese esquema, Sergio, ¿quién es Sergio y por qué entró a esto? Bueno, básicamente yo soy empresario de toda la vida en diferentes sectores, tanto en el ramo automotriz, de tecnología, de infraestructura. Pero hay un momento en mi vida, hace unos casi 20 años, que empiezo a darme cuenta que mi cuerpo, que mi estado de salud estaba cambiando, que ya no era yo el mismo, que ya no tenía la misma vitalidad, que, que, que algo, pero no entendía básicamente. Yo consideraba que hacía ejercicio, que comía bien, que estaba en un estado de salud bueno, ¿no? Entre comillas, hoy me doy cuenta que nada de eso era cierto. Y tengo la oportunidad con algunos amigos médicos de ingresar al tema de salud, a la industria de la salud, y básicamente hace 18 años entro al mundo de la medicina preventiva, pero bueno, lo más importante es que empecé por mí mismo, por mi persona, mi familia. Me empiezo a dar cuenta que a mi alrededor, mi entorno personal pasaba por lo mismo. Todos pasábamos por lo mismo, unos a mayor o menor grado, unos con mayor interés, unos a menor interés, y es ahí que me gusta mucho este tema, en el tema empresarial, y empiezo a entrar a este tema. Termino hoy en un tema con una compañía americana que estaba en expansión, que se llama Cenegenics, que es la empresa que hoy estaremos platicando, la cual ya se dedicaba desde 1997 a ser el líder en la medicina preventiva, todos estos temas de Biotumax, de la grasa visceral, de la composición corporal, de la manera de prescribir el ejercicio inteligentemente, de una nutrición que fuera la alimentación como medicina. Este grupo médico que nace en Las Vegas
ya se dedicaba a esta medicina preventiva. Incluso siendo médicos, como todo mundo conocíamos a los médicos, ellos cambian la manera de ver cómo en el futuro el cuerpo se estaba dañando, cómo la parte moderna, la parte de tecnología que en los noventas empezaba a acelerarse también, cómo no estaba ayudando realmente a la salud humana a vivir con una calidad de vida óptima. Entonces empiezan a desarrollar, empiezan a desarrollar muy bien este tipo de medicina, que es la compañía líder en este ramo cuando nadie lo estaba viendo. Y es así que después yo me uno a ellos en la parte internacional. Yo soy el socio internacional de la compañía y y traemos a México una primera clínica enfocada en medicina preventiva, básicamente, y medicina proactiva. Todavía no hablábamos de longevidad. Entonces es Sí. así como me empiezo a involucrar. Ahora pertenezco a varios grupos, muchos grupos, este, de este tipo de medicina, de biotecnología médica. Es infinito la manera en que uno puede participar en este tipo de industria. Perfecto, perfecto. Bueno, amigos de la mar, vamos a tener que hacer una pequeña pausa, pero ahorita que regresemos, me gustaría concentrarme, Sergio, en lo que es el tema expectativa de vida, el tema tasa de natalidad, el tema cuál debe de ser el mensaje que nosotros demos a conocer a la sociedad para que entendamos el por qué tenemos que entrar en este bello mundo de la longevidad y el cómo poderla lograr. Son muchas cosas a la vez, pero yo creo que tienes toda la experiencia, mi estimado Sergio, para poderlo llevar a cabo. Bueno, amigos de Amar, regresamos en unos instantes. Claro que sí. La expectativa de vida está cambiando. Lo que es el tema de la longevidad y el City Plus Wellness está haciendo las tendencias ahora para el sector 50 más. El cómo poder entender qué es lo que está pasando en este cambio demográfico a nivel mundial, lo vas a poder conocer en CIAMAR 2025, que es nuestro congreso, noveno congreso internacional AMAR en la Ciudad de México, en el Hotel Marquis Reforma. Tendremos a grandes especialistas que hablarán todo lo que tiene que ver con las grandes oportunidades de la economía de la longevidad, todo lo que es la gran oportunidad que ofrece el Near Retiring y, por qué no, lo que es todo el complejo y ecosistema de lo que es la industria de asistencia en retiro. Hablaremos por primera ocasión de todo lo que es la tecnología que está cambiando todo nuestro proceso de envejecimiento. ¿Sabías que existe ya la especialidad de geriatrónica? La geriatrónica va a ser una de las grandes soluciones para atender el proceso de envejecimiento de la población mundial. Eso lo vas a poder aprender en CIAMAR 2025, novena edición, Congreso Internacional AMAR, 3 y 4 de septiembre, Ciudad de México, Hotel Marquis Reforma. Yo te sugiero que te registres ya y seas de los pioneros que lleve a cabo el desarrollo de esta industria de asistencia en retiro en CIAMAR 2025. Bueno, amigos, nomás regresamos aquí con Sergio Alba y aquí la intención, repito, estamos hablando de lo que es esta gran industria que es la industria de la longevidad, que pocos han visto en ella una gran opción para poder invertir, para poder desarrollar, para poder crecer su portafolio de inversión. Y esto está totalmente soportado. No es que estemos hablando cosas que digamos, o sea, es una moda. No, no es una moda, es una realidad. Y me gustaría ahondar un poquito más, Sergio, en lo que tú ves, qué ves en el mundo que va a pasar con el tema de expectativa de vida. Está cambiando las edades del retiro, eso va a provocar cuestiones sociales fuertes, cuestiones económicas, Es mi pero caso. ¿qué tú ves? Vamos entrando en ese esquema, porque lo que quiero, Sergio, es que soportemos con estos datos el por qué la gente tiene que entrar al tema de esta economía de la longevidad. ¿Cuál sería tu apreciación al respecto, Sergio? Bueno, mi impresión al respecto es que la mayoría de los hombres y mujeres, si hablamos de México, ¿no? Que es donde estamos, tenemos una expectativa de vida entre los 77 a los 81 años aproximadamente.
pero realmente no es la expectativa de vida, es la expectativa de salud. ¿Cuántos de esos realmente los vamos a vivir bien? Hoy por hoy el dato que tenemos es aproximadamente promedio 63 años. A partir de ahí, la mayoría empieza a sentir el efecto del no haber tomado acción anterior en el tema de salud. Que tocas un dato importante y ya no voy a repetir porque ya lo he dicho muchas veces, pero tomas ese dato importante. La sociedad no está consciente de que acabas de decir tú, vamos, tú le llamas expectativa de salud, aunque está demostrado que en lo que es México y Latinoamérica, principalmente y en forma genérica, ahorita la gente, o sea, nosotros, perdón que te diga nosotros, mi estimado Sergio, pero pues Sí, somos del porque, mismo país, así es de claro, que por ahí, bueno, nuestra generación es un hecho que tiene una expectativa de vida en México, en América, entre 75 y 78. Acá en Estados Unidos andamos en el 82, ¿sí? Que no es mucha diferencia, pero bueno, a estas edades un año más cuenta, y si estamos hablando de promedio, obviamente cuenta. cuenta mucho. Pero lo que es la generación X, pues se está calculando que llegue ya a 85, mi estimado Sergio, y de no preocuparse por analizar su proceso de envejecimiento, va a llegar a una longevidad no muy agradable, que digamos. Y si nos vamos a los millennials, peor aún, aunque hay mucha, como que hay un poquito más de conciencia ya hacia lo que es el tema de cuidar su proceso de envejecimiento. Pero, ¿qué pensarías ya que se platica o se dice que al día de hoy ya nacieron los niños que van a vivir 100 años? En tu expectativa y como especialista en longevidad, ¿cuál sería tu apreciación al respecto? No, definitivamente sí, definitivamente ya nosotros estamos trabajando con centenarios y supercentenarios en un estudio con un médico de Estados Unidos que se ha dedicado muchos años a analizar estos centenarios. Son hasta personas de 300, 110 supercentenarios mayores de 110. Definitivamente ya nacieron quien va a llegar a ser centenario, supercentenario, muy fácil. Pero el tema no es ser centenario o supercentenario, sino más bien cómo lo vamos a vivir, cuál es el plan. Definitivamente la longevidad empieza cuando nacimos. Desde ahí empieza la longevidad. Totalmente, sí, sí, sí. Y definitivamente algo que debemos entender es que la longevidad tiene un componente genético, pero después de cierta edad, una vez que alcanzamos nuestro máximo pico de desarrollo, no es genética, es estilo de vida. El estilo de vida es realmente lo que nos va a determinar nuestro estado de salud en esa etapa, cualquier etapa que queramos. Entonces, no es genético, es estilo de vida básicamente. Un plan para ello. Y un plan de acción, Y totalmente un de plan de acuerdo. O acción. sea, entonces, por lo que dices es, no se trata de llegar, sino el cómo llegar. ¿Cómo llegar? Efectivamente. Y cómo Ujú. llegar está en nuestra decisión. Y es un proceso que podemos influir. Hoy es un hecho que existen las intervenciones médicas, tecnológicas, en muchos aspectos, para mente, cuerpo y espíritu, porque no es solo la parte biológica, la parte de propósito, la parte de cómo nos percibimos, la parte cultural, que esa es la nueva parte, la parte biocognitiva. No solo Ujú. es cognitiva sola ni biológica sola, ahora es la parte biocognitiva. Eso es, digamos que de lo último que estamos viendo en longevidad. Contigo tengo la oportunidad, en otros capítulos de Amar TV, he tenido la oportunidad de platicar todo este tema de conceptual, donde hablamos de lo que son las zonas azules y cómo pues ya hay lugares muy especiales a nivel mundial, donde sí hay una buena cantidad de centennials, etcétera, etcétera. En el caso tuyo, me da gusto saber que estoy hablando con una persona que ahora sí nos ayuda, ¿cómo le llamarías tú a rejuvenecer? Antienvejecer, porque ya ves que hay ese ramo de antienvejecimiento y rejuvenecimiento. Yo voy más por el lado de rejuvenecimiento, pero ahora sí que en tu industria, ¿cómo le llamarías? Mira, yo creo que básicamente
hablar de rejuvenecimiento, anti-envejecimiento es un concepto muy, que no es, que es subjetivo, que es subjetivo. Básicamente lo que, como nosotros nos enfocamos es en detener, no el envejecimiento, porque es un hecho que no lo vamos a detener, pero sí detener las condiciones asociadas al envejecimiento, las cuales son enfermedades, ¿no? Nuestros órganos van a envejecer. Algo que no entendemos es que cuando vemos mucho en las redes sociales el tema de antienvejecimiento, rejuvenecer, pero tenemos que ser muy claros que los órganos envejecen a diferente ritmo. Entonces, no, nadie tenemos un envejecimiento total de nuestro cuerpo. Entonces, por eso es tan importante tener un entendimiento, tener un plan para ver cómo vamos retrasando, porque sí se puede, retrasar esas condiciones asociadas al envejecimiento. Eso sí se puede hacer. Eso ya le podemos llamar rejuvenecimiento. Yo creo que en un futuro cercano habrá terapias, habrá condiciones que sí nos puedan llevar a un rejuvenecimiento. Pero no en el tema de que tú y yo ahorita somos de 60 y vamos a parecer de 30. Estamos hablando de un tema de reprogramación celular, de terapias génicas que nos ayuden a eso. Entonces yo creo que entonces sí podremos hablar más objetivamente de un rejuvenecimiento. Pero básicamente es hoy cómo detenemos esas, cómo retrasamos y manejamos las condiciones que nos hacen envejecer más rápido o más lento y que nos van a llevar definitivamente a una condición crónica. Oye, excelente. Oye, acabas, Sergio, de comentar algo interesante que la verdad, digo, se había venido a la mente, pero que no he tenido un interlocutor para poder hablar de ello. Siempre pensamos de que, ¿qué edad tienes? No, pues tengo 68 o 70 años y lo vemos como que todo nuestro cuerpo tiene 70 años, ¿sí? Y tú acabas de comentar algo que hasta ahorita se me viene a la mente, que es para todo un tema, ¿eh? Es para todo un Sí, tema, sí, sí. hasta detonar una conferencia profunda al respecto. A ver, sí es cierto, o sea, no es lo mismo que cómo envejece el hígado, que el estómago, o los pulmones, o el corazón, o nuestras arterias, no son iguales. O sea, No, no es como que sincrónico, ¿no? O sea, tenemos un solo cuerpo, pero tenemos varios elementos dentro del cuerpo, los huesos, los músculos y todo eso. Y hasta yo creo que también, me imagino, que lo ves, no es lo mismo los huesos y los músculos de las piernas que los huesos y los músculos de los brazos. Entonces, es un tema que se me hace muy interesante, Sergio, que si te invito a que platiquemos exclusivamente de eso en otro capítulo más de Amar TV, porque siento que tiene mucho que educar a la gente, que entienda que no envejecemos sincronizados. O sea, no, este no es un no, lado no. sincronizado. Este es, uno se va por un lado o se va por otro lado, dependiendo de tu estilo de vida. Y hoy existen muchos estudios avanzados, estudios muy enfocados a la longevidad y al envejecimiento, más allá de los marcadores biológicos que todos conocemos, los que hacemos en un check-up, los que nos hace la medicina reactiva o esperando a ver si algo se descompuso. Hoy hay muchos estudios avanzados que nosotros tenemos en México como son la medición de telómeros, la parte epigenética, la medición de glicanos, la parte de senescencia celular, estrés oxidativo, como esos marcadores del envejecimiento los podemos correlacionar para entonces entender más allá de lo que normalmente vemos, que ver lo que yo te comentaba, ver si nos podemos adelantar incluso a condiciones que antes no veríamos, que antes solo sabemos cuando nos da síntomas y la mayoría de las condiciones crónico-degenerativas sabemos que no tienen síntomas. Ese es el gran reto hoy. Ese es el gran reto hoy, cómo entendemos esa edad biológica. Por eso hoy el tema de edad biológica. Pero ese es todo un tema infinito con muchos marcadores, no puede ser absoluta, sacarla solo con un estudio y me dice de 60, me dice 40, hacemos otro y ese me dice que tengo más, es todo un tema. Pero hoy se maneja,
lo más importante es que hoy está disponible y lo tenemos aquí, hoy. No es de mañana, es hoy, ya están. Perfecto. Bueno, amigos de Amar, vamos a hacer una pequeña pausa, pero yo creo, acabas de tocar dos temas, mi estimado Sergio, que yo creo que tienen para mucho, caray. O sea, tendríamos que dedicarle todo un capítulo de Amar TV a cada uno de ellos, porque sí, sí, hay falta de conciencia, yo así lo veo, Sergio, en la sociedad en general, ¿eh? Hay falta de esa conciencia de entender que ya existen este tipo de acciones, este tipo de, digamos, fórmulas que te pueden permitir atacar a cada órgano de tu cuerpo Correcto, para correcto. que si tal vez no vamos a lograr la sincronización de la vejez uniforme en todo el cuerpo, pero que te pueden detectar algo que puede hacer que los demás órganos, perdón, porque eso sí, todo está conectado. O sea, si el hígado falla, no nada más es que el hígado te lo cambie y ya quedó todo bonito, no, eso afecta a todo lo demás. Entonces, no, la verdad que está muy interesante. Bueno, amigos de Amar, para que vean la gran potencial que tiene lo que es la economía de la longevidad, y vamos a hacer un pequeño corte, pero vamos a regresar donde vamos a platicar, nos vamos a enfocar en los dos sectores lo que es el sector del usuario final, por qué tiene que allegarse a la empresa de Sergio Ávila, a este tipo de cuestiones. Y por el otro lado, a esos inversionistas, a esos desarrolladores inmobiliarios que le quieren entrar al tema de las comunidades retiradas, ¿por qué? ¿Por qué podría haber posibilidades de que puedan llegar a tener, tal vez no toda una clínica completa, pero es una cédula de lo que es el negocio que maneja atinadamente mi estimado Sergio? Regresamos en unos instantes. Claro. Cenegenics takes a very proactive, comprehensive approach to helping people with the aging process. We are looking at a whole host of biomarkers and biometrics, pulling that together with your own health history, your family history, identifying what's important to you in your life and what goals you're trying to achieve. Our goal is to help you increase your health span so that you're staying as active, as vital, and vigorous as possible into your older years. It's people who are really looking to take a proactive approach, take accountability, be the CEO of their own body, to say that they're not going to settle for what traditional healthcare has said is otherwise normal. But also, as you progress on a Cenegenics program, allows you to identify potential health trends or impacts to your health that might be lingering in the future that we can get ahead of, that we can have a solution for to not only delay but potentially reverse the onset of disease. Bueno, amigos de AMAI, la nueva generación orgullosamente 50 más. Del corte, había dicho que nos vamos a enfocar en los dos sectores, a lo que es la nueva generación orgullosamente 50 más, que sí está inquieta y preocupada y atenta a lo que está pasando con este tema de la economía de la longevidad. Y por el otro lado, también Sergio nos va a dar a ver algunas estadísticas que nos van a volar la cabeza y el por qué como inversionistas, desarrolladores inmobiliarios, operadores, tenemos que entrar en esta economía de la longevidad. Tarde o temprano es una gran oportunidad para todo aquel que vea la opción de que la gente sigue viviendo más y que se viene una buena cantidad de adultos mayores en la sociedad mundial, no únicamente de México, no únicamente de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Entonces, cada día, Sergio, al igual que Amar, pues si como vamos un dedo, tenemos más prospectos día tras día. A ver, mi estimado Sergio, primero vámonos por el lado de la nueva generación orgullosamente 50 más. ¿Qué mensaje le darías a esas personas que lo único que ven es a aquellas artistas que de repente ya se veían así todas arrugadas y de repente, ¡pum!, salen con una cara que de hace 20 años dice, oye, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo? ¿Ok? Y eso mucho tiene que ver con el tema de la longevidad, o sea, cómo las recuperaron desde dentro, no desde afuera, que era lo que Eso. es el tema del antienvejecimiento,
que nada más se preocupaba desde mi punto de vista únicamente al tema estético, pero no se metían adentro. Ya la longevidad vino a dar todo un salto cuántico para que esas personas se vieran así. ¿Cuál sería tu mensaje a esta nueva generación orgullosamente 50 más, Sergio? Bueno, yo creo que básicamente es actuar lo más pronto posible, tomar un plan de acción independientemente de la condición que tengamos. Como te comenté, la mayoría ya en el 50 plus, todos tenemos alguna condición. Ojalá no sea crónico degenerativa, pero incluso con cualquier condición. Siempre hay un buen momento, hay mucha medicina avanzando. No podemos quitar la medicina normal, la que conocemos, definitivamente también nos ayuda si ya estamos en una condición. Pero fíjate que hay algo muy importante que hemos aprendido en este tema de longevidad. La compañía nuestra tiene casi 30 años de experiencia, hemos atendido más de 50,000 pacientes, hemos formado, prestamos un instituto médico, más de 3,000 médicos. Y algo que hemos aprendido muy bien es que cuando atacamos de raíz, hay que ir a la raíz, no al síntoma. Eso es lo que hace esta medicina, ir a la raíz. Cuando vamos a la raíz de la condición, el 80% de estas condiciones se pueden tratar con una nutrición adecuada. Le quitamos la palabra dieta porque hoy es otra cosa, una nutrición, cambiando nuestro estilo de vida, teniendo actividad física, e incluso se puede traer mucho con la suplementación y nutracéuticos adecuados. Y eso nos ayuda mucho a evitar la parte de medicamentos que tiene mucho efecto secundario y va afectando una cosa y se lleva a otra y afecta el órgano y entonces pasa lo que comentamos hace rato en el tema del envejecimiento, de tanto medicamento afectado nuestro hígado, del hígado entonces se van a otras condiciones. Eso es lo que nosotros hacemos y queremos revertir. Entonces, la principal acción es estilo de vida y tener un plan lo más pronto posible. Así como vemos el mercado, el dólar, el precio del petróleo, los aranceles o no aranceles de Trump, si es 30, 20, 50, es ver sobre nosotros mismos. Nadie realmente toma el control de nuestra salud si no somos nosotros. Es el mensaje básico. A ver, yo quisiera, por ejemplo, ahí te va. Tenemos un club que se llama Club Orgullosamente 50 Más, donde lo principal que hacemos es senderismo y montañismo. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva, querramos o no, nos lleva a tener un cierto estilo de vida. ¿Qué provoca lo que es la actividad física, principalmente, la actividad, digamos, emocional, social, porque es muy bonito ir conviviendo con la gente? Y la actividad mental, porque a veces si no pones atención donde vas pisando, te me puedes caer y ya te quiero ver, que te caigas al abismo. Entonces, lo tenemos llevando, pero cuál sería así como que ¿cómo te voy a decir? Como cuando los doctores te dicen, a ver, señor, usted se va a tomar tal medicina a tal hora, todos por tanto tiempo. Desde el punto de vista genético, desde el punto de vista enfocándonos en lo que sería tu clínica, que nos va llevando poco a poco de la mano, ¿cuál sería ese tratamiento? ¿O cómo puedo yo empezar a mi edad, 65 años, cómo puedo yo empezar a decir, oye, pues le voy a hacer caso a Sergio y de aquí en adelante voy a empezar a llevar este tratamiento, independientemente de mi nutrición, independientemente de mi estilo de vida? Sí quiero estar allegándome a esos tratamientos para yo poder asegurar realmente una longevidad activa y sana. ¿Cuál sería tu consejo o tu comentario o tu guía más bien hacia este sector de la nueva generación orgullosamente 50 más? Pues básicamente son tres ejes más un cuarto. Tres ejes que son Eat, Move and Sleep. Es es la alimentación, cómo me alimento, cuánto me muevo, cómo duermo, y hoy es la parte de interacción social, el tener un propósito, la parte, sin eso los otros tres no se mantienen estables y fuertes. Entonces, básicamente es enfocarnos en esos tres ejes. El tema es cómo, a mi edad o a qué edad,
yo qué debo hacer como una guía, porque al final traemos mucha condición anterior, mucho tiempo que no hicimos caso, y algo que vemos nosotros con nuestros clientes es que el cuerpo humano, aún hoy tomo mi día cero y no voy a volver a ningún hábito que me hizo daño, el cuerpo humano no hace borrón y cuenta nueva. Todo eso nos pasa mucho, decimos, bueno, ya cumplí 60 y a partir de hoy me voy a volver sano. Sí va a tener un efecto muy positivo, pero al final el cuerpo humano no va, ya hay mucho registro atrás que debemos atender. Entonces, la segunda parte de esto es el monitoreo. Básicamente, el monitoreo, la frecuencia depende del estado de cada uno, pero hoy, por ejemplo, para nosotros un tema de un check-up anual no es suficiente, por eso básicamente no funcionan, no, sí, funcionan para identificar síntomas y enfermedades, pero no en la manera que queremos ver la salud. El monitoreo, básicamente es monitorear y la frecuencia pues la determinamos cada uno, es muy personal, quién necesita más, quién necesita menos. Vale, entonces tu recomendación para aquellas gentes que ya traen un buen estilo de vida, que ya traen conscientes de su nutrición, conscientes de su actividad social, es chéquense anualmente con tu clínica, porque Más, incluso más, incluso más. a ver, Nosotros ahí es donde medimos quiero que más. Sí, que nos no, no, no. guíes. A ver, Es que guíanos, guíanos. el hecho de que no te sientas enfermo, no, porque mantengo un buen estilo A de eso vida, quiero no es llegar. que no esté enfermo. Exactamente, a eso quiero llegar. O sea, ¿por qué tengo que ir contigo hasta que me siente enfermo? O sea, no tiene sentido. Y tú nos estás dando una solución muy clara. Es que no se trata de que te sientas enfermo, se trata de que le ayudes a tus organismos a que estén bien y no Bien, puedan, no, y no les permitan llegar a una enfermedad crónica o degenerativa. Es así, ¿no? efectivamente, incluso cuando tú ya estás, la salud humana es muy frágil. Eso es como los terremotos. Se destruye en 2 minutos y reconstruirla nos puede llevar años o ya nunca la recuperamos. Entonces lo que tenemos que hacer es que incluso si tú estás óptimo, tienes una gran condición, es cómo la mantengo, incluso la supero. Siempre ya después de 50 plus hay algo que no está trabajando a la par, siempre, por más bien que me siento. Y cuando te das cuenta que te podías sentir mejor, tu vida cambia. Entonces, es estar en un enroll, en un momento de seguir, y no parará, ¿no? No parará. Muy bien, excelente. Entonces, yo tengo que ir sí o sí a tu clínica si realmente me considero una persona consciente de llevar a cabo o de alcanzar una longevidad activa independiente y no por el simple hecho de que ya me sienta como que, oye, pues es que yo hago senderismo todo el fin de semana y como muy bien, ya con eso tengo resuelto mi vida. Entonces, el mensaje sería a la nueva generación orgullosamente se cuenta más, a ver, mínimo un chequeo anual Una para que te podamos evaluación. detectar, una evaluación anual para detectarte qué es por ahí lo que anda fallando, porque muy cierto, Sergio, ya los mayores de 50 años ya traemos una mochila atrás de nosotros, o sea, y esa nadie nos la quita, caray, ¿eh? Y fíjate que hay dos cosas que nosotros sí tomamos mucho en cuenta, independientemente de los check-ups normales. La parte musculoesquelética, la parte de flexibilidad. No es que hago senderismo y camino muy bien, pero tu parte de composición corporal, de mantener tu músculo adecuadamente, que va a ser el que va a mantener, aparte de tu salud ósea, le ponemos mucho énfasis a eso, mucho énfasis a eso. Tenemos tecnología para medir exactamente cuánta, si tienes fuerza o no fuerza, elasticidad, resistencia, todo en un contexto. Y la otra parte que tenemos mucho en cuenta es la parte cognitiva, porque esa normalmente no se tomaba en cuenta. Tiene muy poco, básicamente, sí, después de la pandemia, porque generó mucha niebla mental o brain fog. Es mi caso, por ejemplo, ahí me di cuenta cómo la parte cognitiva me había afectado como secuela, pensando que era normal porque, bueno, por la edad, ¿no? Ya debe ser normal. No es normal.
no es normal. Entonces, algo que tenemos mucho énfasis nosotros es en la parte cognitiva, que es la que menos se ha estudiado, la que menos se ve y la que se gestiona 20, 30 años antes de que aparezcan los síntomas. No, y peor aún, en el tema de las comunidades de retirados, y hablando de gente mayor, se tiene la creencia de que hablar de cognitivo es hablar ya de gente que ya anda mal de alguna Sí, sí, cosa, sí. y eso no es No, cierto. O sea, el tema no. cognitivo tiene que llevar todo un proceso para poder realmente que te permita llegar. Pero a ver, Sergio, eh, tú vas a estar presente en lo que va a ser el Congreso Internacional MAR, donde vas a tener enfrente inversionistas, desarrolladores de comunidades retiradas, operadores de comunidades retiradas, que están totalmente enfocados en eso. O sea, no nos dedicamos a otra cosa más que atender al sector 50 más para arriba. Entonces, tú como todo un líder en esta industria de longevidad, que viene atrayendo hacia México, pues todo un concepto que ya en Estados Unidos tiene varios años llevándose a cabo. ¿Por qué tendría que invertir contigo? ¿Sí? ¿Qué datos tienes tú ahí presentes donde yo me digas, oye, es que si inviertes conmigo vas a entrarle a una industria que tiene tanto potencial y también el cómo yo como desarrollador inmobiliario que estoy desarrollando comunidades retiradas, ¿cómo yo podría llegar a tener una clínica tuya ahí adentro? Porque tan solo vas a tener ahí ya metidos 350 personas mayores de 50 años, que obviamente pues ya pudieran ser clientes tuyos sin tema, o que en un momento dado crear una alianza contigo para que las gentes que vivan en mi comunidad puedan ir a tu clínica como parte de un complemento claro de lo que hacemos dentro de lo que son las comunidades de retirados. ¿Cuál sería ese mensaje ahora sí ese empresario o visionario empresario que está queriendo entrar a esta economía de la longevidad? Bueno, fíjate, los números del 2023, cuando empieza a medirse básicamente el tema de longevidad, nos lleva a 19 billones de dólares en el 2023, y el cual tiene una expectativa de 63 billones de dólares para el 2035. Hablamos del mercado de longevidad, todavía viene el mercado de wellness, fitness, todo lo demás, pero en longevidad esos números son muy claros a dónde va el segmento y el mercado. A Pero ver, ¿cómo, ¿hablas cómo de cuánto? Perdón, ¿de cuánto hablas, Sergio? 19 billones, 19 billones de dólares fue en 2023? ¿Estamos hablando términos americanos o términos? Mundial, en general del mercado. Sí, pero ya ves que acá en Estados Unidos hablar de billones es hablar una cosa, en México es hablar de otra. Americano, en tema americano, Ok, en son billones, 19 billones, billones a ver, del dólares, que serían 19 mil mil millones de millones. pesos. Digo, En el 19 2000, mil no, dólares, millones, 19 no, no, mil, ajá, bueno, una 19 cantidad. mil millones. Fíjate nada más. Y para el 2028 estamos hablando de más del triple. Y puede ser más, y seguramente va a ser más, seguramente va a ser más. Entonces, es un mercado emergente, hoy es el momento, seguirá creciendo y no va a haber fin, no va a haber fin, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, nosotros sí estamos abiertos en los dos esquemas, porque este tema de longevidad va asociado no a solo temas de biohacking, fitness, como hablamos, nutrición, hay que tener un entorno que realmente genere resultados a las personas que lo utilizan. En este caso, no se tiene que tener clínicas completas por todos lados, pero sí se puede tener, como tú bien lo dijiste, unos satélites que atienden la parte principal. Definitivamente, en el futuro, la mejor clínica de longevidad va a ser nuestra casa. Desde ahí empieza, es más, desde hoy.
porque de nada me sirve si yo tengo una gran clínica donde yo voy, no, puedo ir una semana o 2 semanas, ahora hay centros en Europa que te pueden decir 3 semanas, pero ¿qué pasa cuando yo regreso a mi entorno natural? Pierdo, pierdo ese hábito, pierdo eso que gané. Normalmente eso ha estado pasando. Entonces, hay ese nuevo segmento, por eso va a crecer tanto en longevidad, porque también tenemos que tener en cuenta que nuestra casa es nuestra principal clínica, donde realmente comemos, donde realmente generamos nuestra actividad, nuestra parte emocional. Entonces, ¿qué pasa con las grandes clínicas de longevidad? Son la guía, son quien nos va a ayudar, nos va a medir. Hoy con tecnología tomamos la información de lo que tú haces desde tu casa. Hoy, por ejemplo, con el anillo que mide el sueño, entonces nosotros lo tenemos conectado con los clientes y sabemos si realmente están durmiendo o no. ¿Cómo le ayudamos desde ahí? Hoy va a estar este mundo del Internet de las cosas al Internet de los cuerpos. Entonces, todo esto va muy rápido, pero sí, respondiendo a tu pregunta, hay todo un concepto de mezcla, pero lo más importante es entender que tiene un contexto médico. Lo que nosotros ofrecemos y lo que nosotros hacemos es medicina de longevidad al más alto nivel, donde realmente podamos tener los resultados hacia los clientes, que ellos puedan ver y sentir en sí mismos ese resultado. Excelente. Entonces, tu empresa está abierta a poder Sí, jalar claro. inversionistas para Sí, sí, que claro. seguir creciendo Ujú. este tipo de, digo, independientemente de lo que dices tú de la casa, eso es más que todo netamente conceptual. Bueno, las malas lenguas dicen que un servidor el que está empujando fuertemente el tema de geriatrónica y a mí me fascina eso, entonces sí estoy empujando fuertemente el tema de la geriatrónica y que obviamente va a ayudar mucho con lo que son el tema de las clínicas que tú traes. Entonces, ¿estás abierto a que inversionistas entremos contigo? Sí, ¿Estás claro, abiertos a crear joint venture con nuestras claro. comunidades retirados? Incluso Donde tú puedas, a crear nuevos conceptos, ¿eh? Conceptos con perfecto, todo esto, es muy amplio, no tiene que ser el nuestro. Nosotros tenemos 21 clínicas en Estados Unidos ajá, y 8 afuera de Estados Unidos, incluida México. Pero México. en mi caso, el tema México, el tema España, el tema Middle East, lo tenemos abierto y desarrollando ahora. Perfecto. ¿Cuántas clínicas tienes en México, Sergio? En México tenemos una, Tienes una, está ubicada Santa Fe, en la en Ciudad de Santa Fe. México, en el área de Excelente, Santa Fe. excelente. Y vamos, obviamente traes un plan de crecimiento importante. Sí, 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 Excelente, sí, sí. excelente. Tenemos todo el Pues tema bueno, México país. perfecto. Bueno, mi estimado Sergio, pues la verdad que ha sido un gusto platicar contigo porque sí, dentro de las comunidades retiradas cuidamos mucho todo este aspecto del wellness, del well-being, de las actividades holísticas y lo que es el tema de la economía de la longevidad, te digo, pareciera que ya todo el mundo hablamos de la longevidad como si ya hubiera estado desde hace muchos años en nuestras mentes y no es cierto. O sea, es un tema que ahora se está exponenciando con el tema de la expectativa de vida y es ahí donde yo creo que a amigos de llamar inversionistas o desarrolladores o operadores de comunidades retiradas que nos ven, caray, pues únanse aquí con Sergio Ávila, que a través de Alba, su empresa, Alba, perdón, que a través de su empresa Genix, pues obviamente puede apoyarlos a entrar a este mundo de la economía de la localidad y pues bueno, por algo te vamos a tener en Ciamar claro que 2025, mi sí. estimado Sergio. Me dará un gusto enorme poderte saludar en persona y escucharte porque vas a estar al lado de gente también muy conocedora del ámbito del turismo de salud, turismo wellness, turismo médico, así es de que ahí tú vas a representar a México como lo que es lo bueno que estás haciendo tú con el tema de la economía de la longevidad y eso es parte de ella. ¿Eh? Entonces, Claro cosa que que te sí. agradezco mucho. Mi estimado Sergio, bueno, pues te repito, te tendré por allá el día 3 y 4 de septiembre en la Ciudad de México compartiendo toda esta experiencia y bueno, dándole a ver a nuestros asistentes
pues repito, esas grandes oportunidades de inversión que hay en todo este sector. ¿Ok? Te agradezco infinitamente. A ver, y siempre terminamos, Sergio, con a ver, ¿qué frase dejarías tú a nuestros escuchas y a la gente que nos ve? ¿Qué frase sería aquella que tú dijeras que la gente se acuerde de que Sergio es una persona que está empujando muy fuerte el tema de la longevidad, el tema de la economía de la longevidad, ¿sí? Y que haga que me acuerde de ti como inversionista y diga, no, espérenme, yo quiero invertir con Sergio Alba en su clínica y quiero que esa clínica me apoya vía Joint Venture a que venga a mi comunidad de retiro y les haga sus checkouts o sus chequeos médicos o sus chequeos de longevidad a mis residentes. ¿Cuál sería esa frase, mi estimado Sergio? Vivir joven lo más viejo posible. Vivir, excelente. Bueno, pues me quedo con esa frase. Muy bien, bueno amigos de Amar, esta fue un capítulo más de Amar TV, que como se dieron cuenta, aquí nuestro amigo Sergio Alba, pues va a estar presente con nosotros en Amar 2025, y efectivamente vamos a hablar el cómo vivir joven, ¿cómo Lo dijiste más la viejo frase? posible. Ándale, Vivir joven vivir lo más viejo joven lo posible. más viejo posible. Bueno, un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México, mi estimado Sergio. De veras me va a dar mucho gusto verte por allá en CIAMAR 2025 y que puedas compartir todos estos conocimientos con nosotros. Fue un placer platicar contigo. Igualmente. Ándale, Un abrazo, Javier. perfecto. Ándale, gracias. Bueno, amigos de Amar y la nueva generación orgullosa de 50 más, este fue un capítulo más de Amar TV, donde específicamente hablamos de las grandes oportunidades que ofrece la economía de la longevidad. Hasta la próxima.